Hay pérdidas que no se pueden explicar con una fecha, una noticia o unas cuantas palabras. Para Aileen Mujica, el paso de un mes desde la muerte de su hijo Mauro no significó dejar atrás el dolor. Significó enfrentarse, una vez más, a una ausencia que todavía resulta imposible de asimilar. El joven murió a los 30 años después de sufrir complicaciones severas derivadas de una neumonía mientras se encontraba de viaje en Barbados. Y ahora, cuando apenas había transcurrido un mes desde aquella pérdida, la actriz decidió hablar públicamente de cómo está intentando continuar. Pero hay un detalle especialmente significativo en sus palabras. Aileen no habló únicamente de la muerte de Mauro. Habló de su música, de sus hermanos, de su trabajo y, sobre todo, de la manera en que piensa mantener vivo su recuerdo. Porque detrás de esta historia no hay solamente una celebridad atravesando un momento difícil. Hay una madre intentando aprender a vivir con una ausencia permanente. Y precisamente eso es lo que hace que el mensaje que compartió tenga un significado mucho más profundo que una simple publicación en redes sociales. Aileen Mujica es conocida por su extensa trayectoria como actriz y por su participación en producciones televisivas y realities. Pero en esta ocasión, su faceta profesional quedó completamente en segundo plano. La protagonista de esta historia es Mauro Menéndez, su primogénito, hijo de la actriz y del músico Osamu Menéndez. Mauro tenía 30 años y desarrollaba una carrera vinculada a la música como DJ y productor. Según la información publicada, se encontraba de viaje en Barbados cuando sufrió complicaciones severas relacionadas con una neumonía que terminaron provocando su fallecimiento. La noticia dejó a Aileen enfrentándose a una de las situaciones más dolorosas de su vida, despedirse de uno de sus hijos. Y un mes después de aquella pérdida, la actriz decidió compartir con sus seguidores una reflexión íntima sobre cómo estaba viviendo el duelo. La fecha elegida fue el 16 de julio. Ese día recordó que había transcurrido exactamente un mes desde la partida de Mauro. No fue un mensaje breve. Aileen quiso expresar cuánto extrañaba a su hijo y describió la dificultad de afrontar las mañanas sin poder abrazarlo, escucharlo o tenerlo físicamente cerca. Hay algo importante aquí, la actriz no presentó el duelo como un proceso ya superado. Todo lo contrario. Sus palabras muestran que continúa intentando adaptarse a una realidad completamente distinta. Y esa diferencia importa. Porque cuando una persona atraviesa una pérdida tan profunda, el paso del tiempo no significa necesariamente que el dolor desaparezca. En este caso, Aileen habla de aprender a vivir con el vacío que dejó Mauro, mientras intenta conservar aquello que permanece, los recuerdos, el amor y su legado. Pero entonces aparece otro elemento que cambia la perspectiva de la historia. A pesar del dolor, Aileen explicó que está intentando hacer algo que, según ella, Mauro habría querido, continuar con su vida y concentrarse también en su trabajo. Después de la pérdida de su hijo, la actriz retomó su participación en el reality Top Chef VIP, emitido por Telemundo. Esto no significa que la tristeza haya terminado. Significa que está intentando encontrar una forma de seguir adelante mientras atraviesa el duelo. Y esa diferencia es fundamental. La propia Aileen ha dejado claro que volver al trabajo no borra lo sucedido. Más bien, parece formar parte de la manera en que está intentando reconstruir su rutina. Al mismo tiempo, mencionó a sus otros hijos, Alejandro Gavira y Violeta Valenzuela, quienes, según sus propias palabras, se han convertido en una fuente de cariño durante estas semanas. En medio de una pérdida familiar de estas dimensiones, ese apoyo adquiere un valor especial. La actriz habló del amor de sus hijos y de cómo ellos también recuerdan y quieren a Mauro. Es decir, el recuerdo de Mauro no aparece solamente como una experiencia individual de Aileen. También permanece dentro de su familia. Y aquí llegamos quizá al aspecto más importante de todo el mensaje, la música. Mauro no era únicamente el hijo de Aileen. También era un DJ y productor musical, y su madre expresó públicamente la intención de preservar esa parte de su legado. Para ella, las canciones que dejó pueden convertirse en una forma de mantener presente su esencia. No se trata de afirmar que la música pueda sustituir a una persona. Evidentemente, no puede hacerlo. Pero sí puede conservar una parte de lo que alguien creó y compartirla con otras personas. Aileen explicó que quiere hacer todo lo que esté en sus manos para que el talento musical de Mauro continúe llegando a quienes puedan escucharlo. Y ese punto es especialmente relevante porque conecta el dolor personal con el legado profesional de su hijo.
En lugar de hablar únicamente de la tragedia, la actriz decidió recordar también quién era Mauro y aquello que había construido. Eso ayuda a entender por qué sus publicaciones recientes han tenido un tono tan centrado en la memoria. De hecho, pocos días antes de recordar el primer mes de su fallecimiento, Aileen también se había enfrentado a otra fecha especialmente complicada, el cumpleaños que Mauro habría celebrado. El joven habría cumplido 31 años. Y para una madre que acaba de perder a un hijo, una fecha así puede convertirse en un recordatorio especialmente fuerte de todo aquello que ya no podrá suceder de la misma manera. Aileen aprovechó ese momento para celebrar la vida de Mauro en lugar de limitarse a recordar su muerte. Habló de cómo su llegada había cambiado su vida y lo describió como una persona noble, con un gran corazón, entusiasmo por vivir y un sentido del humor que iluminaba su entorno. Aquí aparece una constante en las palabras de la actriz: Mauro es recordado a través de su personalidad. No solamente como el joven que murió a los 30 años, sino como el hijo, el hermano y el músico que dejó recuerdos importantes en su familia. Y eso también explica por qué la música ocupa un lugar tan importante en este proceso. La historia de Mauro, de acuerdo con la información disponible, quedó interrumpida de manera inesperada mientras estaba de viaje en Barbados. Lo que sí está confirmado es que falleció después de sufrir complicaciones severas por una neumonía. Más allá de eso, no conviene llenar los espacios desconocidos con especulaciones. No se han proporcionado públicamente en el material disponible todos los detalles médicos del caso, ni corresponde convertir una pérdida familiar en una sucesión de rumores. Lo que conocemos es suficiente para entender la dimensión de lo ocurrido. Un hombre de 30 años murió tras complicaciones graves de una enfermedad respiratoria y su familia tuvo que afrontar una pérdida inesperada. También es importante entender el contexto de Aileen. Su vida profesional continúa. La actriz regresó a un proyecto televisivo mientras, en el ámbito personal, intenta procesar la ausencia de su hijo. Para quienes siguen su carrera, puede resultar llamativo verla nuevamente trabajando después de una situación así. Pero regresar a una actividad profesional no significa que una persona haya dejado de sufrir. En muchas ocasiones, mantener determinadas responsabilidades puede formar parte de la nueva rutina mientras el proceso emocional continúa. Eso parece reflejarse precisamente en las palabras de Aileen: seguir trabajando, levantarse cada mañana y tratar de vivir, aunque reconoce que las cosas ya no son iguales. Y quizá esa sea una de las claves para comprender realmente este caso. No estamos ante una historia con un cierre. Al menos no todavía. La actriz no ha anunciado que el duelo haya terminado ni que exista una forma concreta de superar lo sucedido. Lo que ha mostrado es algo mucho más sencillo y humano: está intentando avanzar sin dejar atrás a su hijo. Por eso aparecen constantemente los recuerdos. Por eso habla de sus otros hijos. Por eso menciona el trabajo. Y por eso quiere que la música de Mauro continúe sonando. Cada uno de esos elementos parece representar una manera diferente de mantener una conexión con una vida que terminó demasiado pronto. Respecto a lo que ocurrirá después, hay algunos aspectos que permanecen abiertos. Está por verse cómo evolucionará públicamente el homenaje al trabajo musical de Mauro y qué acciones concretas podría realizar su familia para conservar y compartir su legado. Pero hasta el momento, no hay que convertir esas posibilidades en anuncios que no se han confirmado. Lo confirmado es que Aileen quiere preservar la memoria de su hijo y que considera su música una parte esencial de ese legado. También sabemos que continuará con su actividad profesional y que cuenta con el apoyo afectivo de sus otros hijos. Lo demás forma parte de un proceso personal que, evidentemente, no puede medirse desde fuera. Y quizá eso sea lo más importante de esta historia. Cuando una persona conocida atraviesa una pérdida, el público suele fijarse en las fotografías, las publicaciones y las declaraciones. Pero detrás de cada mensaje existe una realidad mucho más compleja que no podemos ver completamente. En el caso de Aileen Mujica, un mes después de la muerte de Mauro, lo que ha decidido mostrar es una mezcla de dolor, memoria y voluntad de continuar. No está diciendo que todo esté bien. Está diciendo que seguirá viviendo mientras lleva consigo el recuerdo de su hijo. Y hay una frase que resume perfectamente ese propósito: para Aileen, mientras la música de Mauro siga llegando a otras personas, una parte de su legado continuará presente. Mauro tenía 30 años cuando murió. Su familia esperaba celebrar su cumpleaños número 31 y, en cambio, tuvo que recordarlo desde la ausencia.
Ahora Aileen intenta transformar ese recuerdo en algo que permanezca: el amor de una madre, el cariño de sus hermanos y las canciones de un joven que encontró en la música una forma de expresarse. La historia todavía está marcada por el dolor, pero también por la memoria. Y quizás ese sea el verdadero significado de sus últimas palabras: no olvidar a Mauro, sino aprender a caminar con su recuerdo. ¿Tú qué opinas sobre la decisión de Aileen Mujica de mantener viva la memoria de su hijo a través de su música y sus recuerdos? Hay